Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de este webinar que se llama Enseñando Motivación y Sensopercepción y que forma parte de la materia de motivación y sensopercepción de la licenciatura en psicología. Soy Miguel Sabaj y bueno, espero que sea instructiva e ilustrativa sobre los conceptos básicos y las diferentes teorías que se han desarrollado alrededor de este tema. Estas son las instrucciones donde se nos pide realizar un webinar, una especie como de seminario, donde abordemos los temas principales vistos durante el curso o lo que a nosotros se nos haya hecho más interesante. Eh, yo lo voy a hacer sobre los conceptos básicos y las diferentes teorías de la motivación. Vamos a los conceptos básicos. Ahorita van a ver por qué puse esta ilustración de una chica que está oliendo y está tocando una flor, ¿no? ¿Qué es la sensación? La sensación es la recepción de estímulos que recibimos a través de los órganos sensoriales, que esto quiere decir pues, a través de nuestros sentidos, ¿no? De los diferentes sentidos que tenemos, estos impulsos eh, nerviosos llegan a nuestro cerebro y van a provocar diferentes reacciones, ¿no? Estas sensaciones, o sea, estos estímulos que recibimos del exterior, nos llevan a la percepción, que la percepción ya es la decodificación cerebral, donde la información la interpretamos y le damos diferentes significados respecto a lo que hemos aprendido, a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, cuando no profundizamos sobre los conceptos de sensación y percepción, a veces hasta pensamos que es lo mismo, ¿no? Pero la sensación es la simple recepción de los estímulos a través de los sentidos y la percepción ya es la decodificación y la interpretación que le damos a esa información. Esta es la base y es lo que nos comunica a nuestro sistema, a nuestro organismo con el mundo, ¿no? Y es la información que vamos a recibir de él. ¿Para qué nos sirve esto o cómo brincamos a la motivación? Pues simplemente forma parte de nuestra existencia, ¿no? Y vemos aquí que la motivación es el deseo que activa nuestro comportamiento, ¿sí? Y hay una palabra muy importante, que es que la motivación nace de una necesidad. La necesidad es como la sensación y la percepción de que carecemos de algo. Ahorita que veamos las teorías, vamos a ver algunas que se basan de una manera muy determinada en la cuestión de necesidad, ¿no? Tanto de necesidades fisiológicas como de necesidades más de orden social, ¿no? O de reconocimiento. De acuerdo a Sandrock, existen tres perspectivas básicas respecto a la motivación, o sea, tres puntos de vista, tres plataformas que nos permiten abordar el estudio de la motivación de diferentes maneras, ¿no? Una es la conductista, donde vamos a ver algunos ejemplos, que la conductista le da mucha importancia al rol de la recompensa en la motivación. O sea, vamos a ver aquí que el desear llegar a una meta o tener esta necesidad imperiosa
de llegar a una meta, va a incidir poderosamente en la motivación o el nivel de motivación que tengamos, ¿no? Después viene la perspectiva humanista, que toma muy en cuenta la importancia de las capacidades del ser humano y lo que éste puede lograr, ¿no? Y por último tenemos la cognitiva, que enfatiza el poder del pensamiento, ¿no? De lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos, de lo que conocemos. A eso se refiere esta perspectiva cognitiva. Y bueno, ahora vamos al estudio de las teorías. Vamos a ver vamos a repasar las principales, pero hay bastantes teorías que han estudiado la motivación y no nada más la han estudiado, sino han propuesto incluso fórmulas para eh, tratar de explicar cómo se pueden potencializar eh, los deseos eh, para llegar a lograr algo. Vemos esta primera teoría, que es la teoría de la activación, ¿no? Em, la activación se entiende como la propiedad que da energía a la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos activa? ¿Qué es lo que nos motiva? Es una de las variables responsables del inicio, mantenimiento, intensidad y finalización de una conducta motivada. O sea, vamos a ver que esta activación tiene que ver mucho con la meta que queremos alcanzar, ¿no? Y con esta energía que le tenemos que poner para lograrla. Para Arnaud, la teoría de la activación o arousal tiene como antecedente en la interpretación neurofisiológica de la conducta, ¿no? Elaborado por Hebb, que ha sido desarrollado en años posteriores por un grupo de trabajos debidos principalmente a Linsley, Lacey, Duffy y Malm. La interpretación neurofisiológica de la conducta, pues es un término, ¿no? Que nos lleva más hacia, hacia la relación entre la biología de nuestro cerebro, ¿no? Pero también a la interpretación que le damos a ciertos estímulos para que nos van a mover a la conducta, ¿no? Eh, Según esto, entonces, la mayoría de las investigaciones coinciden en pensar en la motivación como arousal, es decir, como una extensión neurofisiológica, ¿no? Como les decía, algo más biológico y no tanto emocional. Después vienen las teorías cognoscitivas, que estas teorías destacan que lo que el sujeto piensa, opina o cree respecto a lo que puede suceder es muy relevante para establecer lo que ciertamente ocurre. O sea, decía en alguna de las lecturas que el ser humano tiene esta cualidad de anticipar las cosas, ¿no? De acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, ¿no? A lo que ha aprendido. Aunque por ahí dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces, ¿no? Pero ciertamente sí tenemos como esta capacidad de anticipar qué es lo que puede suceder. Y esto incide también enormemente en la motivación. De acuerdo a Riverón, las teorías cognitivas envuelven, o sea, qué es lo que traen de sí, es el grado de aspiración. Y esto se determina estableciendo una meta, ¿no? El grado de aspiración es determinando el establecimiento de una meta, qué es lo que queremos lograr. Y vamos a ver algunas variantes ahorita. Y también las teorías cognitivas envuelven la disonancia, que es la discrepancia que surge luego de haber tomado una decisión. O sea, la disonancia es como un desequilibrio o un distanciamiento entre lo que uno piensa y lo que realmente sucedió, lo que realmente es. Tiene mucho que ver las creencias, ¿no? Los aprendizajes, pero hay una distancia
¿no? Si hay una discrepancia después de que tomamos una decisión, al final vamos a ver un ejemplo muy claro, ¿no? Y también las teorías cognitivas envuelven el fenómeno esperanza-valor, ¿no? Cuando se ha tomado una decisión con base en las probabilidades de éxito o fracaso. Muchas veces, para tomar una decisión, ponemos en una balanza las probabilidades de que logremos algo y las probabilidades de no lograrlo, ¿no? Y hay tres enfoques también eh, que se han incluido dentro de estas teorías. El primero es la teoría del equilibrio de Heider. El segundo es la teoría de la congruencia de Oswald y Tannenbaum. Y el tercero es la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con este distanciamiento que les decía entre lo que nosotros aspiramos, creemos o nos conviene saber y lo que realmente sucede. Vamos a hablar de un poco de Tolman, que tiene que ver también con el tema del conductismo, ¿no? Él fue el pionero del conductismo metodológico. Esto quiere decir que analizaba la conducta siguiendo ciertas metodologías, ¿no? Lo que le ayudó, en lo que se apoyó para generar la teoría de la expectancia, ¿no? Esta teoría postula que existen diversos componentes cognitivos llamados expectativas, que funcionan como elementos que motivan a una persona a encaminarse hacia ciertas metas o objetivos. El individuo puede anticipar los sucesos que ocurren gracias a un procesamiento mental y a su expectativa o anhelo de poder lograr sus propósitos. Con ello, dichos objetivos serán el factor motivacional para poder emprender determinada conducta. O sea, para Tolman, en esta teoría, las expectativas tienen un papel fundamental, pero también los otros elementos que van a incidir en que si lo que vayamos a hacer o las decisiones que tomemos van a cubrir esas expectativas o no, ¿no? Esta metodología la han seguido estudiando otros científicos y Atkinson desarrolló esta fórmula de la teoría expectancia-valor, ¿no? Donde ya establecen una fórmula, el nivel de éxito o de fracaso que nosotros pudiéramos tener al perseguir una meta, ¿no? Hay variables, ¿no? Las variables están definidas por el motivo, por la expectancia y el incentivo, y lo explica con esta fórmula donde T es igual a M por I, donde T es la tendencia o motivación para rendir. M es el motivo para alcanzar el logro. E es la expectativa de que a la realización de un acto le seguirá una consecuencia. Y es el incentivo de lo que podría ocurrir como consecuencia de una acción. Visto así, es un poco matemático, hasta cierto punto confuso en algo como tan, que podríamos pensar subjetivo, como puede ser el establecimiento de una meta, pero finalmente esta fórmula nos dice que cuanto más difícil es la tarea o mientras tenga menor probabilidad para lograrse, mayor será el valor gratificante para tener éxito. Y eso mismo es un factor motivacional para tener un buen rendimiento. O sea, nosotros le vamos a dar más valor a las metas que tienen menos probabilidades de lograrse. Eso es, en resumidas cuentas, lo que nos quieren decir con esta teoría y con esta fórmula. Vamos a ver un tema muy interesante donde entra lo que decía yo al principio de las necesidades, ¿no? Que son las teorías homeostáticas de la motivación.
Y estas teorías nos indican que la conducta se genera debido a una falta de determinados equilibrios fisiológicos. Por ejemplo, el hambre, la sed, el sueño, etcétera. La falta de determinados equilibrios fisiológicos son las necesidades, ¿no? O sea, si tenemos hambre, tenemos necesidad de alimento. Si tenemos sed, tenemos necesidad de agua. Si tenemos sueño, tenemos necesidad de dormir. Entonces, la motivación va a jugar un papel muy importante para que nosotros podamos llegar a ese equilibrio eh, que nos hace falta, ¿no? Para que nuestro cuerpo esté en equilibrio, ¿no? Estas teorías también explican que las conductas caracterizadas por desequilibrios psicológicos o mentales implican una disminución de una tensión que restablece el equilibrio en el organismo. Entonces es un mecanismo o un proceso que es más fisiológico, ¿no? En donde la motivación va a ser cubrir las necesidades que tenemos para pasar del desequilibrio al equilibrio. Y todo dentro de un entorno o dentro del tema fisiológico que son necesidades básicas. Cuando nos recuperamos, cuando volvemos a tener este equilibrio fisiológico, es donde entra en juego la homeostasis, porque es esencial para la conservación de la vida, ya que se encarga de regular los componentes que necesitan realizar sus funciones dentro de ciertos límites en el organismo. Aquí también tiene que ver, entran el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Cuando en el sistema nervioso simpático manda determinadas alertas que desequilibran o te ponen listo para actuar ante situaciones de emergencia o de necesidad. Y después entra el sistema nervioso parasimpático para que nuestro cuerpo pueda volver al equilibrio que teníamos antes del evento, ¿no? Después vienen también ya lo habíamos platicado al principio, de las teorías de la discrepancia cognoscitiva de Festinger, ¿no? Esta teoría explica que existen diversos tipos de elementos desequilibrados que actúan como disonantes. Si recordemos lo que les decía de la distancia entre lo que nosotros creemos que es y lo que realmente es, ¿no? Y esto provoca que la persona entre en un estado de tensión con el fin de evadir dicha discrepancia. Y un ejemplo muy claro es que si un fumador lee que fumar puede provocar cáncer de pulmón, la acción habitual y la nueva información son disonantes, ¿no? Porque él fuma y si se entera que tiene cáncer de pulmón, la disonancia es que se está matando, ¿no? Si decide seguir fumando, la disonancia se reducirá no creyendo la información sobre dicha relación. Así es la forma en que se reduce la disonancia. Si se decide por dejar de fumar, defenderá la vinculación entre fumar y el cáncer de pulmón, eliminando la disonancia y logrando un equilibrio, porque cambió una conducta a través de la información. Son algunas de las teorías que se nos presentaron en el primer bloque. También hacen mención de las teorías clásicas, de dos teorías principalmente, que son la teoría psicoanalítica de la motivación, que en esta teoría nos explican Freud que el comportamiento humano está motivado inconscientemente por el sexo y la agresión, que en este sentido tiene una parte, tiene un fundamento homeostático, ¿no? Que es el desequilibrio, equilibrio que habíamos platicado, porque indica que la labor primordial del sistema nervioso era preservar al organismo de fuerzas desequilibradoras, ¿no? Esto para poder facilitar el logro del placer y evitar el dolor.
Y tenemos la teoría de los incentivos, que postulan que la motivación está correlacionada con el nivel de valoración que la persona le da a los incentivos que recibirá por presentar determinada conducta o acción. Y esto tiene que ver con eh, los estímulos que recibimos para lograr algo y el reforzamiento de lo que sabemos que funciona, ¿no? Y a quienes se les atribuyen sus contribuciones a esta historia son Young, Thorndike, Olds, McClelland, Skinner y Richter. Bueno, estas son los conceptos básicos que les quería presentar, que son la sensación, la percepción y la motivación. Y estas teorías de la motivación que nos dicen de una manera mm, diferente o explican de una manera diferente eh, cuáles son los factores que pueden incidir en nuestra motivación para alcanzar determinados objetivos. Y bueno, son las referencias en las que me basé, ¿no? Hay apuntes digitales de la universidad, las lecturas base, ¿no? Y cosas que me encontré por ahí en internet. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.